con familias prisioneras a Tahití. Entonces, en noviembre de 1808, Juan Sánchez Ramírez inicia un movimiento contra las fuerzas francesas que ocupaban a Santo Domingo y la parte sur y este de la isla. Culmina con la derrota de las fuerzas francesas en la batalla de Palo Hincado, librada en las inmediaciones del Ceibo, el 7 de noviembre del mismo año, y con la desocupación francesa en julio de 1809. Comienza aquí entonces, en el 1809, un periodo conocido en la historia dominicana como la España Boa, en el cual nace el ilustre ideólogo de la independencia nacional, Juan Pablo Duarte. Durante la España Boa gobierna en esta parte Juan Sánchez Ramírez, de 1809 a 1812, año en el que muere. Luego entonces, en 1812, gobierna esta parte Carlos Urrutia. Gobierna hasta 1818 y en el 18 entonces entra a la administración Sebastián de Kinderland, que se mantiene en el gobierno hasta en el 1821, cuando Núñez de Cáceres declara la independencia chilena. En el 1813 entonces, entrando el gobierno de Carlos Urrutia en esta parte, nace Juan Pablo Duarte. Vuelvo a 1821 con Núñez de Cáceres, la independencia efímera, la independencia de Núñez de Cáceres entonces es truncada por el gobierno haitiano y comienza entonces en el 1822, comienza la invasión haitiana que dura de 1822 a 1844. En ese intervalo de 1822 a 1844, entonces, Duarte crece y se desarrolla viviendo un tiempo en la parte esta de la isla y viviendo otro tiempo en los países europeos. El papá lo envía a Europa y él por allá entonces ve un sistema político, social y económico distinto al que se vivía en esta parte de la isla. Y ya para 1832, ahí 33, llega el joven a la República Dominicana, a la parte de la isla, y comienza entonces a establecer algunos contactos con la gente más interesante que puede haber en un país. Duarte entra entonces en contacto con la juventud y entre 1834, cuando él inicia su carrera, ya su apostolado político, entonces Duarte entra en contacto con la juventud de la parte este de la isla y comienza a promover la necesidad de que la juventud se integre a un movimiento silencioso que permita en los años venideros la superación de la crisis económica, social y política que vivía la parte este de la isla con la intervención haitiana, con la dominación haitiana en esta parte. Ya para 1838, Juan Pablo Duarte observa en la juventud, atención a esto, en la juventud él observa que ya hay un espíritu de rebeldía, hay un espíritu ya progresista en unos cuantos amigos inteligentes y animosos jóvenes. Entre ellos estaba Francisco Sánchez del Rosario y Ramón Matías Mella, Vicente Celestino, hermano de Duarte, Juan Isidro Pérez y Pedro Alejandrino Pino. Duarte observa en ellos esta inquietud, lo que él quería, y comenzó entonces a organizar primeramente un núcleo, un círculo, encabezado por Juan Pablo Duarte, que era el ideólogo de qué iban a hacer para la consecución que él entendía que venía. Los demás jóvenes entonces que se fueron integrando
al equipo de Duarte están Benito González, José María Ruiz, José María Serra, Jacinto de la Concha, Felipe Alfao, don Nepomuceno Ravelo, los sacerdotes Bonilla, Pedro Antonio Ovea, María del Monte y Epifania Villín. Esta gente se integró. Observen bien ustedes que el proyecto se veía interesante, porque hasta los padres religiosos se integraron al movimiento porque había la necesidad de cambiar la situación social, económica y política que vivía la República Dominicana. Y era la población era reducida, que no era tan fácil el acceso con la cantidad de recursos que ellos tenían. El 16 de julio entonces de 1838, Duarte, con Matías Ramón Mella y Francisco de Rosario Sáenz, formaron una organización que se llamó la Trinitaria, para promover las ideas políticas revolucionarias y de cambio, con la finalidad de sacarlos a los haitianos de la parte este de la isla, que luego se llamaría Estado Duarte, todavía no ven, y luego se llamaría la República Dominicana. Siendo así entonces, se puede decir que Duarte es la vivencia de un ideal trascendente en las ideas de la juventud dominicana desde aquel tiempo hasta el día de hoy, y que ustedes tendrán que continuar con este proyecto, pensando, desarrollándolo, siempre claro de que hay que cambiar el país y hay que trabajar para el país. Entonces, esa trascendencia, esa configuración ideológica de Duarte es lo que debe dirigir los destinos de la República Dominicana, no solamente en aquellos años, sino ayer, hoy, siempre. Para eso entonces hay que ir evolucionando, ir pensando, ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? En el año de 1843 entonces, ya existe la organización, ya se ha promovido por toda la población, ya los dignitarios son muchos, ya no son 3. Esta política de formar núcleos de 3 en 3, sin decirle a ninguno que pertenecían al equipo, dio muchos resultados y se fue proliferando por todo el país. Entonces ya, por los años de 1843, Duarte y sus principales compañeros de partido, Alejandro Pina, Juan Isidro Pérez, tienen que salir del país porque el gobierno haitiano se le había informado de que estaban armando un complot para hacer movimientos contestarios en esta parte del país, en esta parte de la isla. Entonces la guardia del ejército haitiano persiguió a los fundadores y tuvieron que salir primero a Venezuela y luego trasladarse a Curazao. Sin embargo, cuando se van ellos 3, el gobierno haitiano piensa que ya él desintegró el equipo y que no había más nada. Los otros que se quedaron en la parte este continuaron la labor política, continuaron el trabajo sistemático, continuo y secreto con esa juventud que tenía entre 20 y 25 años, todo ese equipo que organizó el movimiento, todo ese equipo que trabajó y que promovió, era un equipo de muchachos, de gente jóvenes que se dedicaron a eso. O sea, no había un viejito como yo, un viejito como el papá, un viejito como el abuelo, un viejito, ahí no había esa. Es decir, era una juventud que estaba pensando realmente en que había una necesidad de cambiar la situación en la República Dominicana. Y eran menos jóvenes. Todo el territorio no tenía la mitad de lo que estamos aquí.
eran muy pocos en cantidad, pero en trabajo, en organización y en ideas